Amados hijos de Dios y en la fe que nos une, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, hermanos. El tema, hermanos, que traigo para el pueblo de Dios en esta hermosa tarde, se titula Los dos códigos. ¿Verdad? Dentro de estos dos códigos, puedo decir, hermanos, ¿verdad? Que el primer código es un conjunto de leyes que se establecen para regular los sentimientos y la vivencia del pueblo de Dios más que nada. Y el segundo código son los 10 mandamientos. Pero en esta tarde, mis hermanos, quiero hablar un poquito de la ley de Moisés, a donde mucha gente ignora esta ley, mucha gente no quiere oír esta ley, pero realmente, mis amados hermanos, es el complemento para la salvación, hermano. Porque si no hacemos caso de la palabra de Dios, entonces es una pérdida de tiempo que estamos haciendo, queriendo salvarnos cuando en la realidad no obedecemos lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Y los invito, mis amados hermanos, a abordar Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Y dice de esta manera: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además, el pacto que concertó con ellos en Horeb. A partir de aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta que está hablando de los dos códigos. ¿Verá? Porque uno fue escrito por Moisés, dictado por Dios, y el otro pues fue dado directamente por Dios en 2 tablas de piedra. Por lo que nos está diciendo, mis hermanos, que concertó con el pueblo, se puso un convenio con Dios, el pueblo, ¿verdad? Y encontramos dentro de las escrituras, ¿verdad? Cuando nos dice la palabra del Señor: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces, si nosotros, hermanos, o quizás muchos piensan que cuando habla de pacto, cuando habla de promesa, cuando habla de leyes, solamente se refiere a los 10 mandamientos y es todo. Pero no, mis hermanos. Quiero decirles, ¿verdad?, de que este capítulo 29, verso 1, se escribió en el año 1451 antes de Cristo. 40 años después que fueron dados los 10 mandamientos. Esto todos lo sabemos. Y de esta ley, mis amados hermanos, que escribió Moisés, que prácticamente, ¿verdad?, es la ley de Moisés. Y vuelvo a repetir, mis amados hermanos, mucha gente dice: no, pues el sábado es la ley de Moisés y lo que nosotros hacemos pues es ley de Moisés. Pero hermanos, una cosa es la ley de Moisés y otra es, ¿verdad?, los mandamientos que Dios dio, que son 10, y que es el 4º mandamiento que nosotros hoy, ¿verdad?, por la gracia de Dios nos da esa oportunidad de recibir este sábado. ¿Verdad? Porque hablando, mis amados hermanos, acerca de la ley que escribió Moisés, dice en el libro de Josué, en su capítulo 1, dice de esta manera, mis amados hermanos, el verso 8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Notemos, mis amados hermanos, de que está hablando de un libro, está hablando de la ley de un libro. Aquí no está hablando de las dos tablas de piedra, está hablando de la ley escrita en un libro. Por eso dice claramente, mis amados hermanos, dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Y de esta manera, mis amados hermanos, entendemos, verá que el pueblo de Israel en la antigüedad guardaban las fiestas de Dios siempre basándose en el libro. Siempre basándose en el libro. Ese libro que escribió Moisés, ¿verdad? Venían redactadas muchos mandamientos, venían redactados muchos mandamientos y de los cuales se tenían que poner por obra. Y no solamente vamos a decir, ¿verdad?, de que cuando ya murió Cristo se acabó esto, no, hermanos. Todavía sigue hasta el día de hoy. Por eso tenemos ahí, mis amados hermanos, la presentación de los niños, ¿verdad?, que también viene en ese libro, la Pascua, que viene en ese libro, ¿verdad? Pero en ese libro vamos a ver lo que nos dice Hebreos con respecto a la Pascua, ¿verdad? ¿Cómo se celebraba en la antigüedad? Pues todos lo sabemos, ¿verdad? Pero no deja de decir, hermanos, siempre mencionando el libro, ¿verdad? Dice Hebreos en su capítulo 10, verso 8. Ahorita les digo, hermano, versos 6 y 7. Hebreos capítulo 10, versos 6 y 8, y 7. Versos 6 y 7 dice así: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro, está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Todos sabemos, mis amados hermanos, de que anteriormente, cuando alguien cometía pecado, pues llevaban sus sacrificios, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor, cuando celebra la Pascua, directamente esto también venía en el libro, ¿verdad? Pero él tenía que obedecer al mandato de Dios, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y terminando, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, se acabaron todos estos tipos de sacrificios que se tenían que hacer o se hacían anteriormente. Y entonces, de esta manera, mis amados hermanos, pasamos a entender de que todavía en este tiempo se hace vigencia de la ley de Moisés. Tenemos también así, amados hermanos, que cuando estos israelitas regresaron de Babilonia, todos sabemos, hermanos, ¿verdad?, de que celebraron la Pascua, celebraron cabañas conforme a la ley. Por eso, mis amados hermanos, los que ya conocemos este mandamiento, pues hay que compartirlo, ¿verdad? Y los que no conocemos este mandamiento, pues hay que grabárnoslo, hay que guardarlo en nuestro corazón para que así al rato se nos ofrezca, mis amados hermanos, y hay que hablar, hermanos, hay que decir lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque esto es conveniente para nuestra salvación. Dice, mis amados hermanos, en Nehemías, en el libro de Nehemías, en su capítulo 8. Dice, hermanos, el verso 17 y 18. Dice así: y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande.
y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. Cada día, desde el primer día hasta el postrero, e hicieron la solemnidad por 7 días, y al octavo día congregación según el rito. Hermanos, siempre, ¿verdad? Iban ellos basándose en el libro de la ley. Todo lo que hacían era conforme el libro de la ley. Tenemos así, hermanos, ¿verdad? De que nuestro Dios nos está diciendo, ¿verdad? Este es mi pacto y lo vas a guardar por estatuto perpetuo. Debemos entender de que hay cosas que se quitaron, fueron anuladas, pero hay otras leyes que no se quitaron y esas las hacemos patente, las hacemos, hermanos, ¿verdad? Hasta el día de hoy las obedecemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la salvación. Invitamos a las gentes también para que retornen al pueblo de Dios, conozcan los mandamientos de Dios, que la ley de Moisés también es parte de la recomendación de nuestro Dios. Porque si no fuera así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no hubiera dicho, si no creen en Moisés, ¿cómo van a creer en mí? Si de mí escribió él, ¿verdad? Todas las cosas, hermanos, todas las leyes que nosotros hemos venido aprendiendo, que lo hemos venido sosteniendo, es una realidad que viene dentro de las escrituras para que nosotros, hermanos, alcancemos nuestra salvación. Hay momentos, hermanos, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De divorcio. Cuando la gente habla de divorcio. Cuando los cristianos hablan de divorcio. Pero, ¿cómo vamos a saber o cómo saben ellos? ¿Verdad? ¿Quién puso esa ley? Nosotros sabemos de que Dios la puso para regular un matrimonio. Por eso nuestro Señor Jesucristo directamente, cuando habla con los fariseos, le dice, ¿verdad? De que vamos a ver, hermanos, San Mateo 19, ¿verdad? Para que yo no hable por mis propias palabras. Dice San Mateo capítulo 19, en sus versículos 3 al 8. Dice el verso 3. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Verso 7. Dícele, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hermanos, en la sociedad nosotros hemos aprendido que mientras no haya un matrimonio legal, casados legalmente, no le podemos decir, pues divórciate, ¿no? Pero mientras haya una pareja casado por la ley, verás si se suscita un problema por ahí, pues aquí llegan a un divorcio.
no hablando solamente de la iglesia de Dios, no hablando solamente de los que creemos en Dios, sino en toda la sociedad. Por eso es importante de que nosotros nos demos cuenta o la gente sepa de que Dios puso esta ley. Me decían mis enseñadores, hermanos, anteriormente, las instituciones de gobierno son sagradas, pero, hermanos, porque ahí también se ministran las leyes. Dentro de la Biblia, ahí lo dice, hermanos. Entonces, de esta manera, mis hermanos, todo está dado por la ley de nuestro Dios, todo está dictado por nuestro Dios, y de tal manera a nosotros lo que nos resta es escudriñar la palabra de Dios, entenderla y aplicarla. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio capítulo 27. Dice, hermanos, de esta manera. Esperando, ¿verdad? De que me dé yo a entender, hermanos, con ustedes, para que así, hermanos, aprendamos también vivir sobre la tierra, aprendamos vivir, hermanos, dentro de la sociedad. Dice Deuteronomio capítulo 27, verso 17. Yo los invito, mis hermanos, de que si tienen diferentes versiones de la Biblia, busquen esta parte, mis hermanos, y leanlo, hermanos. Porque dice el verso 17, maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Pero, hermanos, ¿esto qué querrá decir? Quizás muchos estudiamos esta parte, la leemos 2, 3, 4, 5, hasta 100 veces, pero ¿qué querrá decir? Otras versiones, hermanos, nos dicen de esta manera, maldito el que rebasare la propiedad de su prójimo. Es la ley de Dios. Dios la dio. Entonces a nosotros los que nos resta, mis amados hermanos, es respetar. Decían unos, ¿verdad? No, dice, pues como esta persona no dice nada, pues yo me meto unos 15, 20 centímetros adentro de su terreno y es todo, ¿verdad? Pero, hermanos, todo está reglamentado por nuestro Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto, hermanos, como estudiantes de la palabra de Dios, como aspirantes para la salvación, tenemos que tener un buen ejemplo para las otras personas que no conocen. Porque si nosotros, hermanos, si nosotros quitáramos una parte de la propiedad del prójimo, ¿a dónde vamos a dar? Vamos a dar a la cárcel, vamos a tener demandas, y no vamos a vivir bien. Entonces aquí lo importante, mis hermanos, respetar los límites y la cantidad de tierra que sean. Porque es lo que nos está diciendo, hermanos. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos a saber cómo debemos de vivir, cómo va a vivir nuestro prójimo, nuestra descendencia, más que nada. Y todo esto, mis hermanos, es la ley de nuestro Dios. Por ejemplo, todos nosotros sabemos de que Josué, Dios le dijo, ¿verdad? Cuando hayas cruzado el río Jordán, levanta planchas de piedra y revócala con cal y escribe. Cosa tenía que escribir. Tenía Josué que escribir la ley, no de los 10 mandamientos. Tenía que escribir la ley que estaba en el libro. Y entonces Josué lo hizo porque era recomendado por nuestro Dios. ¿Y esto es para qué? Para que el pueblo, hermanos, para que el pueblo que
dirigía a Josué, ¿verdad? Leyeran y controlaran sus emociones. Es lo mismo que nosotros debemos de aplicarnos el día de hoy, ¿verdad? Porque todo es dado por Dios. Dice, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 8. Josué, en su capítulo 8, verso 32. En esta parte, mis amados hermanos, Josué derrota al rey ahí. Y cuando lo hubo derrotado, dice, mis amados hermanos, en el verso 32 en adelante, hasta el verso 35. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte, junto al arca delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová. Así extranjeros como naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Verso 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Verso 35. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Hermanos, muchas de las veces oímos decir, eso eran para los israelitas, para nosotros no. Pero hermanos, si nosotros leemos con entendimiento, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole, hermanos, ¿verdad? El guía para que nos dé nuestro Dios, entendemos que ahí habla también, hermanos, de extranjeros. Y si nosotros, por la gracia de Dios, en este tiempo formamos parte del pueblo de Dios, hermanos, tenemos que obedecer. Tenemos que hacer lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, porque no solamente es para el pueblo natural, sino que también para el extranjero. En estos pasajes que acabamos de leer, hermanos, ahí lo está diciendo, hermanos. Es muy importante también, hermanos, dar a saber al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, ¿verdad? De que si muchos no saben, hermanos, en el Nuevo Testamento, a donde aparentemente encontramos contradicciones de la ley, que en parte se dice Pablo que la ley no sirve, que la ley no te salva. Ajá, pero no nos vamos a confundir. Cuando nos está hablando de esa ley, está hablando, hermanos, de estas leyes que muchas de ellas fueron eliminadas y muchas de ellas están vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, hablando de la ley del sacrificio de los animales, hablando, hermanos, del presente de tórtola, de palominos, pues todo eso, hermanos, la ley de la circuncisión, hermanos, es en vano si nosotros la lleváramos en práctica en este tiempo. Eso ya no sirve, hermanos. Eso ya no nos salva. Entonces, el pueblo de Dios tiene que saber, hermanos, qué ley está vigente para poderla llevar y qué ley y cuántas leyes se eliminaron para, pues ahora sí, recordarlas, pero no hacerlas. ¿Verdad? Porque no vamos a decir, no viene el caso de recordarlas, ¿no?
Hay que recordarlas porque la Biblia lo dice. Cuando dice la sangre de los toros, está haciendo un recordatorio que la sangre de los toros ya no nos salvan, sino ahora nos salva la sangre de Cristo. Hermanos, por eso en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, dice el apóstol Pablo de esta manera, mis amados hermanos. En Gálatas, capítulo 3, verso 19, hermanos. Dice así, de la siguiente manera. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Vamos entendiendo, hermanos, porque está diciendo, pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones de las personas de aquellos tiempos. Pero, hermanos, ahora, permítame decirles, hermanos, esta ley fue dada, como nos decía en el principio, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 29, en el monte Moab, ¿sí? Y la otra ley fue dada, dice, en el monte Horeb. Si ahorita en este momento, mis amados hermanos, yo les digo, ¿verdad? De que los 10 mandamientos no son una condenación. No son una condenación, no es una condenación guardar los 10 mandamientos de Dios, sino lo que vamos a entender, hermanos, ahora en este tiempo, porque así lo establece la Biblia, ¿verdad? Cuando la gente se rebelaba en guardar el sábado, ¿qué le hacían? Dice que lo encontraban y lo castigaban. Pero eso no dice en la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, la ley que fue escrita en el libro, tenían que respetarlo, hermanos, y por eso ahí, por ejemplo, al violador, al adúltero, allí ya le ponían su sentencia. Pero en sí, hermanos, los 10 mandamientos no es una sentencia, no es una sentencia, no es una, es una prevención que nosotros no hagamos, no transgredamos la ley de nuestro Dios, porque si lo hacemos, hermanos, tenemos sentencia en este tiempo, pero ya no nos van a matar a pedradas, sino que ya el pecado ya va a quedar en nuestra carne, hermanos. Porque la palabra de nuestro Dios dice claramente en Romanos capítulo 8, dice, ¿verdad? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Pero como anteriormente, hermanos, no vivían conforme al Espíritu, porque ellos vivían conforme a la ley. ¿Verdad? Por eso Pablo dice que la ley no te salva. Y claramente, hermanos, porque la ley era una condenación para la gente que transgredía los mandamientos de la ley de Dios. Espero, mis amados hermanos, ¿verdad? Darme a entender con ustedes, porque, hermanos, esto es importante que nosotros sepamos, porque cuando venga el derramamiento de las plagas, que son 7 plagas que van a ser derramadas sobre la tierra, eso nos dice Apocalipsis. Y mis hermanos, dice Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, verso 2 al 4. Dice así: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal, del número de su nombre,
estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Yo durante mucho tiempo, hermanos, estuve pensando, ¿cuál cántico sería el cántico de Moisés? Y quizás muchos de nosotros hoy en día pensemos esto, ¿no? Muchos de mis hermanos, ¿cuál será ese cántico de Moisés? Porque dice que, y cantan el cántico de Moisés, el verso 3. Hermanos, el cántico de Moisés que nos menciona aquí en Apocalipsis, pero quiero, antes, hermanos, de explicarles esto, quiero explicarles el verso 2. Nos está diciendo aquí, hermanos, de que el mar de vidrio mezclado con fuego, esta es la misericordia de Dios. Y esos que van a tener la misericordia de Dios, hermanos, van a cantar el cántico de Moisés, porque Dios los va a proteger, Dios les va a dar toda la protección, y luego estos van a cantar, dice, el cántico de Moisés. Pero ahora pensemos, ¿cuál es ese cántico? El cántico de Moisés, el cual se refiere aquí, hermanos, no es otra cosa que los estatutos y los mandamientos, hermanos, escritos en este libro. Así lo tenemos de claro, hermanos. Pero quiero llevarlos ahorita, primeramente, vamos a ver, hermanos, Levítico 18. Levítico, en su capítulo 18. Y vemos, hermanos, qué hermosa palabra, qué hermoso consejo, hermanos, ¿verdad? Nos da nuestro Dios a través de este libro sagrado, hermanos. Dice Levítico capítulo 18, verso 4 en adelante, hermanos. Yo quiero que ustedes noten, el verso 4 dice: mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Hermanos, notemos bien que en estos versículos está dando una recomendación Dios para obedecer los estatutos de Dios, para poder tener la salvación, hermano. ¿Por qué es lo que nos está diciendo en el verso 5? Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá. En ellos, yo Jehová. Pero ahora nosotros pensamos, hermanos, cuando nos está hablando de estatutos, este estatuto que está hablando de nuestro Dios, hermanos, no se eliminó, no se quitó, no con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a decir, todas las leyes ya se acabaron, no, hermanos. Porque si nosotros leemos estos versículos, y dice lo siguiente, hermanos, el verso 6: ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre.
La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, no descubrirás, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre, de tu madre, no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer de tu hermano, de tu padre. La desnudez de tu nuera, no descubrirás, mujeres de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija, no descubrirás, no tomarás hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a mujer en el apartamento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, como contaminándote con ella. No des tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es confusión. Y terminamos, hermanos, en el verso 24 diciendo: en ninguna de estas cosas te amancillaré, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho delante de vosotros. Hermanos, aquí ya leímos que son estatutos de Dios. Y si nosotros hacemos caso omiso a esto, a esta ley de Dios, o no le hacemos caso, entonces, hermanos, y queremos la salvación, entonces, ¿Dios nos va a dar la salvación? No nos la va a dar, hermanos. No nos la va a dar si es de que nosotros, hermanos, traspasamos el pacto de nuestro Dios. Por eso qué bonito sería, hermanos, de que todos lleguemos, ¿verdad?, a entender la palabra de Dios, a caminar en el consejo de nuestro Dios y juntándonos con aquellos que van a cantar el cántico de Moisés. Porque el cántico de Moisés, hermanos, son los estatutos. Aquí acabamos de leer, hermano, entre el verso 4 y 5. Nos está diciendo estatutos. Ahora yo les invito a que lean allá, hermanos, en Salmo 119. Amada iglesia de nuestro Dios, dice, hermanos, Salmo 119. Salmos 119. Dice, hermanos, el verso 52 al verso
54. Dice así, hermanos. Verso 52. Acordéme, oh Jehová, de tus juicios antiguos y consoléme. Horror se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan tu ley. Verso 54. Cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Hermanos, aquí están los cánticos de nuestro Dios. Aquí está la obediencia, hermanos. Aquí está el conocimiento de lo que nosotros debemos de respetar para que nuestro Dios nos dé la salvación. Y por eso, mis amados hermanos, no vamos a decir, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento no nos habla para nosotros. También es para nosotros. También es para nosotros, porque hay que acordarnos, hermanos, que en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, nos habla que Dios le dio dos alas grandes, dos alas de águila, dos alas grandes de águila a la iglesia para que volase. Y esas alas, hermanos, son los dos libros, el Antiguo y el Nuevo, hermanos. Porque ¿cómo va a llegar un ala sin, un águila sin una ala? ¿Cómo vamos a tener nosotros la salvación, hermanos, si nada más vamos a presentarnos con una ala? Que vamos a decir, hermanos, que nada más el Nuevo Testamento vale y el Antiguo ya no. No, hermanos. Aquí lo que acabamos de leer ahorita en el libro de Levítico, allí nos está diciendo estatutos de Dios, de los cuales debemos de guardar. Dice Números capítulo 15. Números, en su capítulo 15, verso 15, dice así, hermano. Números, capítulo 15, versículo 15 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, estatuto que será perpetuo por vuestras edades, como vosotros, así será el peregrino delante de Jehová. Y yo ratifico, hermanos, que este libro de Levítico capítulo 18, a donde acabamos de leer, es estatuto perpetuo mientras vivamos aquí en la tierra. Es para nuestras generaciones, hijos, nietos, bisnietos y los que vengan. Siempre hay que enseñarles lo que es la ley de nuestro Dios para que también ellos tengan derecho a la salvación. Por eso, mis amados hermanos, es importante cuando el apóstol Pablo también dice, hermanos, dice en Gálatas capítulo 6, verso 16, dice, vamos a leerlo, hermanos. A veces lo quiero mencionar de memoria, ¿verdad? Pero digo, vale más ir a los hechos, ¿verdad? Porque el libro de Gálatas capítulo 6, verso 16, dice de esta manera, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Cuando habla de reglas, hermanos, está hablando de los mandatos de nuestro Dios. Y tenemos, hermanos, esa obligación de guardarlos, porque tenemos derecho a la salvación. Así como tenemos derecho a la salvación, tenemos obligaciones también, hermanos. Tenemos derecho a la salvación, pero también tenemos obligaciones. Y hermanos, tenemos que entender lo que la palabra bendita de nuestro Dios nos está diciendo, porque es para el bien de nosotros. Es para el bien de nosotros, porque Dios, hermanos, no nos ha llamado para condenación. Dios nos ha llamado para darnos la salvación, hermanos.
Y por último, mis amados hermanos, dice Hebreos. Hebreos en su capítulo 10. Hebreos en su capítulo 10, verso 28, hermanos. Concluyo, ¿verdad? Mi tema en esta noche diciendo lo que dice ahí en Hebreos 10, 28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Así es de que, pueblo de Dios, pensemos por nuestra salvación, pensemos ahora que estamos en el camino del Señor, no sea que después de habernos apartado del camino del Señor, nos pase lo de Esaú, que quiso lograr la bendición, aunque rogó con lágrimas, ya no lo logró, hermanos. Y creo que nosotros estamos en la misma posición. La bendición ya está en nosotros. Nada más que no hay que separarnos. Al contrario, hay que seguirle buscando cuáles son los mandamientos de nuestro Dios para que Él nos reciba, hermanos. Pasa como, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Cuando estamos trabajando en una empresa y si queremos ser activos, si queremos quedarnos en esa empresa, acabamos una tarea y nos presentamos con el jefe y a ver qué hago, no, póngame a hacer. Y él nos dice, no, este hombre sí es activo. Pero si acabamos nuestra tarea y nos sentamos ahí a dormir, nos van a decir, hermano, pues este ya no quiere trabajar. Lo mismo pasaría con nosotros delante de nuestro Dios. Si nada más decimos que Dios nos salva, Cristo nos salva y los mandamientos de Dios, no, pues hermanos, estaremos perdidos, hermanos. Amada iglesia, pues esperando de que ustedes, hermanos, hayan alcanzado a entenderme, hermanos, ¿verdad? El propósito fue, hermanos, para que afirmemos nuestros pies hacia el camino de nuestro Dios y alcanzar la victoria. Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos, y paz a vosotros, hermanos.